Bienvenidos a todos los que hoy día nos acompañan. Excelente. Bienvenidos también si están viendo la transmisión. Padre, recogemos ahora esto que traemos delante de ti en nuestra forma de decirte gracias por la provisión. Como cantábamos, tú eres Yahweh Jireh, Dios que provee, el Dios proveedor. Y Señor, tú nos has traído y nos has dado todo lo que necesitamos para vivir. Y por eso, Señor, de eso separamos para ti hoy día. Para honrarte, para decirte que tú eres nuestro sustentador y el que tiene cuidado siempre de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo esté moviéndose hoy día en medio de este pueblo para sanar, para levantar, para consolar, para que las peticiones que hemos traído también sean contestadas. Gracias, mi Dios. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, y como les dije al principio del culto, hoy día tenemos un predicador invitado. Pero antes de hacer pasar a mi querido hermano Carlos, que está hoy día con nosotros, quiero darle la bienvenida a todos los que vinieron con él, ¿no es cierto? Viene, por supuesto, su esposa, evidentemente, Candy. Por allá atrás está su hija. ¿Por qué no, Carlitos, preséntanos a tus invitados? Amén. Bienvenida, muy bienvenida. Qué bueno tenerles con nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Así es que, bueno, esta mañana, como venía Carlitos, mi hermano, desde Estados Unidos, que ya está 1 año y medio por allá, los echábamos de menos. Así es que hoy día le toca el privilegio y el honor de compartirnos la palabra. Hermano querido, venga para acá, cuéntenos de su vida por allá y lo que el Señor le tenga. Con esto. Muy bien. Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están? ¿Bien? Imagínense cómo estamos nosotros de emocionados después de 1 año y medio de poder verles. Realmente les extrañamos mucho y la verdad es que no solamente están nuestros saludos, sino que también saludos de las iglesias a las cuales participamos en Estados Unidos. Ya hay saludos de la iglesia Capilla del Rey en Miami, estuvimos el domingo con ellos antes de emprender el vuelo. Sé que Gustavo Adolfo, ya que ha estado participando de esos Zoom de Coinonía, así que de esa manera vamos relacionándonos. Y por supuesto de la iglesia en la cual estamos trabajando, sirviendo al Señor, que es la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, es la ciudad donde nosotros radicamos. Saludos también ya de los alumnos de Escuela Ministerial, una extensión de esta iglesia. Ya, saludos, ya con todos estos alumnos de Antiguo Testamento 1. Ya, están ahí muy contentos, muy gozosos. Así que, hermanos, para mí es un tremendo privilegio estar con ustedes y también el tiempo de adoración, gozarnos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía y adorar al Señor, y Él está presente, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está. Así que doble privilegio para mí, porque además el honor de compartir la palabra del Señor, ¿no es verdad? Así que la verdad, hermanos, es que este es un momento muy memorable para nosotros, porque lo habíamos esperado. La verdad es que hay mucho cariño, por supuesto, para ustedes, pero además yo creo que la distancia crea algo de nostalgia. Entonces, doblemente el gozo de volver a abrazarlos, de volver a estar con ustedes. Y además de esto, yo creo que todos estamos conscientes que hemos vivido tiempos difíciles,
Ustedes de lo único que se han escapado, a diferencia de mí, ya es de un huracán categoría 4 y categoría 5, ya, pero han sido tiempos duros, tiempos difíciles, porque en general, ya en estos últimos años, yo sé, usted está más al tanto de las noticias de su país, de Chile, de nuestro país, que nosotros. Ya hemos tenido desde el estallido social, desmanes, violencia, incertidumbre. Hoy día creo que estamos luchando contra una inflación porque todo está subiendo. Y frente a un panorama así tan triste, la verdad es que sentí en el Señor de compartir un mensaje de consolación, un mensaje de restauración, ¿ya? Así que yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Zacarías. Está en el Antiguo Testamento y es el penúltimo libro, ya, del Antiguo Testamento. Zacarías en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Por favor, con quien quizás no tiene Biblia, las visitas, si pueden compartirles un poquito de sus Biblias. Zacarías capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. En el 8º mes del año 2 de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Que el Señor bendiga esta lectura. Vamos a orar. Padre amado, te doy tantas gracias por este regalo, Señor, que es estar libremente reunidos como hermanos, abriendo tu palabra, Señor, para esperar que tú nos hables. Y desde ya, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, llenando nuestras mentes, nuestros corazones, disponiendo a cada uno de los que estamos aquí escuchando, oh Dios, tu voz, y que realmente tú provoques en cada uno lo que es tu santa y buena voluntad. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, porque nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba diciendo que realmente estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles, pero cuando uno va acá al profeta Zacarías se da cuenta que la realidad del pueblo de Israel, de Judá específicamente, también era muy similar. Es decir, tiempos muy duros, tiempos muy difíciles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente ellos habían pasado una catástrofe hace pocos años, donde el imperio babilónico los había arrasado, había entrado y había cautivado, había arruinado la ciudad, destruido el templo. Y acá Zacarías es un profeta del post-exilio. Cuando uno habla del post-exilio, está pensando justamente que ya el pueblo ha podido retornar a su tierra, a su amada Jerusalén. Y esto también vemos la mano de Dios, porque Babilonia fue juzgada por otro imperio que vino después, que el imperio medo-persa, y Dios tocó el corazón de Ciro, el rey de Persia, para que promulgara un edicto permitiendo a los judíos regresar a su tierra. Y después de la algarabía inicial por este edicto de Ciro, rey de Persia, ya la verdad es que se enfrentaron con una situación dura, difícil.
¿cómo piensan que estaba la ciudad? Totalmente desolada, destruida. El templo, como dije, estaba en ruinas. Y realmente, frente a toda esta escena, donde también hay enemigos grandes, duros alrededor, el contingente que vuelve no es muy numeroso, hay que reconstruir, hay que empezar como de nuevo, ¿ya? Y es en este contexto que Dios levanta al profeta Zacarías, que dice que en el 8º mes del año segundo de Darío, ya Ciro ha partido, tuvo 19 años en el poder, después su hijo Cambises, pero aquí está Darío I, y en el segundo año, donde ya las aguas están más quietas, porque le costó 2 años más o menos establecer una quietud en medio de las rebeliones de quien tomaba el poder, como es normal. Y entonces en esa situación, ya Dios en ese tiempo preciso, entonces levanta al profeta Zacarías, dice, hijo de Berequías, hijo de Ido. Y la verdad es que en este primer versículo ya yo veo el mensaje de todo el libro, en los nombres de Zacarías, de Berequías y de Ido. ¿Sabe lo que significa Zacarías? Zacarías significa Dios recuerda, el Señor se acuerda. ¿Sabe lo que significa Berequías? Berequías significa Dios bendice, el Señor va a bendecir. Y en medio de esta situación tan angustiante puede haber algo más consolador que escuchar que Dios se acuerda de mí y que me va a bendecir. Yo creo que si Dios se acuerda de mí y me va a bendecir, yo lo tengo todo, porque el Señor es todopoderoso y es maravilloso. Así que en este contexto, hermanos, Dios levantó al profeta Zacarías, hijo de Berequías, pero agrega, hijo de Ido. Ido significa en el tiempo señalado. Así que Israel, tú estás viendo una situación muy angustiante. Tienes que cobrar ánimo, tienes que comenzar de nuevo. Pero sucede que yo me acuerdo de ti, que yo te voy a bendecir en el tiempo señalado. Y ese es el mensaje que yo creo que está aquí contenido desde el regreso de los judíos a Jerusalén y se proyecta incluso hasta finales de los tiempos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así los mensajes de los profetas. La verdad es que el Señor en este tiempo los levanta. Y el propósito de Él es que ellos sigan con la obra del Señor. No pueden quedarse ahí estáticos. Yo ayer me resfrié, así que por eso que me está acostando ya y por eso que tengo una agüita. Aquí tengo un juguito mejor. No me tengan miedo, no estoy con COVID aquí para entrar a este país, PCR es negativo, etcétera. Solamente que el cambio de clima, la verdad es que me ha afectado y me afectó bastante la voz en este momento, así que pido disculpas porque no puedo más en ese sentido. Bueno, así que el Señor en ese tiempo específico levanta al profeta Zacarías y le entrega este primer mensaje de consolación. Israel, yo me acuerdo de ti y te voy a bendecir en el tiempo señalado. Hermano, ¿puede haber algo más consolador que eso? Yo quisiera que usted mirara a alguna persona ahí alrededor suyo, adelante, atrás, y que le dijera de corazón, Dios se acuerda de ti y te va a bendecir en el tiempo señalado. Hágalo, le voy a dar 1 minuto. Dios se acuerda de ti y te va a bendecir en el tiempo señalado. Eso es Zacarías, Berequías, Ido. Amén. ¿Sintió un refrigerio en su alma? ¡Ah, qué hermoso!, ¿no es verdad? Sin embargo, el mensaje primero que entrega Zacarías tiene un contraste muy grande con esta palabra de consolación. Versículo 2. Se enojó Jehová. ¡Wow! Nos habla de un tema que no nos gusta. La ira de Dios. El juicio de Dios. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Así que lo primero que hace acá Zacarías es recordarles
su historia más reciente. A causa del pecado de sus antepasados, la ciudad está en ruina. Entró Nabucodonosor y lo llevó todo. Y ustedes han pasado 70 años cautivos, ya bajo el imperio babilónico. Esa es la realidad. Así que el consejo de Dios en este momento es recordarles sus experiencias pasadas. Y a veces es tan importante hacer realmente una reflexión sobre nuestras vidas y ver nuestra propia historia. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo ha sido mi vida con el Señor? ¿Cuál es la historia que hay detrás en mi relación con Dios? Y Él les dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Pero el versículo 4 les indica: no seáis como vuestros padres. Este es un recordatorio para que no caigan con la misma piedra, para que no repitan los mismos pecados, los mismos errores, sino que ellos clamaron, a los cuales les clamaron los primeros profetas, diciendo: Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros caminos. Dios les advirtió por medio de los profetas a que se regresaran al Señor, que enmendaran el rumbo, el mal camino, las malas obras. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? No atendieron ni me escucharon. Fueron orgullosos, altivos, duros de cerviz, ya obcecados, y al final la verdad es que no hubo otra cosa que el juicio de Dios cayera sobre ellos. Y esto es algo que debemos entender, porque el concepto que mucha gente tiene de Dios es muy errado. Solamente habla de Dios es amor, sí. Y la mayor expresión de amor de Dios, ya usted la tiene allá en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo ya pagó por sus pecados, murió, derramó su sangre para que usted pueda ser salvo, un hijo de Dios. No hay mayor amor que ese. El que no escatimó ni a su propio hijo, dice Romanos, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el verdadero Dios, un Dios de amor, sí, pero un Dios que no acepta el pecado y que juzga el pecado. Por lo tanto, hay que estar a cuentas con Dios. No seáis como vuestros padres. Ellos no los escucharon, ¿ya? Y la pregunta: ¿y dónde están ellos? La generación ya murió, están en su sepulcro. ¿Y los profetas van a estar vivos también? Tampoco, todo esto ha pasado. Sin embargo, mis palabras, versículo 6, mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, eso se cumplió. Y acá hay una tremenda enseñanza, porque la verdad es que los cielos y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. Eso dijo Jesús. Y acá Zacarías les recuerda, por medio de su propia experiencia histórica, de que Dios cumple. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto Él cumple su palabra. Con Dios tampoco se puede jugar. Dios no puede ser burlado. Y si Dios me advierte de que tengo que enmendar mi camino, es porque hay que enmendar el camino. Si no, no hay otra expectativa más que el juicio de Dios. A pesar que el amor de Dios siempre está a disposición de cada persona, porque la gracia de Dios es sobreabundante y Él siempre está buscando a la oveja, como cantábamos, la oveja extraviada, para que vuelva a Él, para que vuelva a relacionarse con Él. Eso sucedió con ellos. Sin embargo, ya no escucharon, no atendieron, y la palabra de Dios se cumplió, porque el juicio cayó y la ciudad está en ruinas. Y tenemos que regresar a Dios para reconstruir. Ese es el panorama. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Versículo 4. No seáis como vuestros padres. No repitan los mismos errores. No repitan los mismos errores. ¿Ya? Miren, aquí está hablando en el versículo 4 de que fueron advertidos por los primeros profetas. Y Zacarías está pensando, sin duda, en los profetas de los siglos octavo, séptimo. Estamos hablando de Isaías, Amós, Miqueas, Oseas,
incluso hasta Jeremías podrían caer ahí, y Ezequiel, ¿ya? Que vivieron esa cautividad de Babilonia, por así decir. Y ellos, si uno los analiza, esos primeros profetas, sus mensajes, la verdad es que denunciaron muchos pecados en el pueblo. Pero yo creo que los podemos resumir en dos. Dos pecados principales. Uno, la idolatría. Y dos, la hipocresía. Esos fueron los dos pecados que cometieron estos padres, los principales, ¿ya? Idolatría. ¿Qué es lo que es idolatría? Idolatría es colocar cualquier cosa que no sea Dios en el lugar de Dios y darle el honor que a Dios le corresponde, que Dios solo merece. Eso es idolatría. Y la verdad es que ellos habían caído en la idolatría. Mire la historia de Israel. La historia de Israel comienza con el llamamiento de Abraham. ¿Saben a qué? A salir de la idolatría. Sal de Ur de los Caldeos, pueblo pagano, idólatra, y ve a la tierra que yo te mostraré. Porque Dios cuando escoge, lo escoge para que seas de Él y para que vivas una vida en santidad, separado para Dios. No puedes estar coqueteando con otros dioses. No puedes colocar a otro en el primer lugar. Eso era la idolatría y este pueblo había caído. Ya lo vamos a ver. Luego, por ejemplo, cuando Dios rescata a Israel de Egipto, y eso lo vemos en el Éxodo, el primer gran pecado que cometió el pueblo, ¿cuál fue? Idolatría. Se hicieron un becerro de oro, ¿ya? Mientras Moisés estaba en el Sinaí con el Señor, ¿ya? Y lo adoraron, hicieron fiesta y atribuyeron a esa cosa que los había liberado de Egipto, cuando fue el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Si uno sigue más adelante se da cuenta la idolatría en el pueblo. Por ejemplo, cuando Salomón muere, ya el reino se divide en el norte y el sur, y el primer rey del norte, que es Jeroboam I, duplica el pecado del Éxodo. Hizo 2 becerros y puso uno en Dan y el otro en Betel, y le dijo al pueblo: no es necesario que vayan a adorar a Jerusalén, he ahí tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Idolatría, muy grave, ¿ya? Algo que realmente se dio mucho en el pueblo. Hablaba del reino del norte con Jeroboam. En el sur, la verdad es que algunos reyes quisieron hacer reformas, llevar al pueblo y limpiarse de la idolatría. Ya Josafat, Ezequías, las reformas de Josías, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, la verdad es que el hombre tiende a este mal. En lugar de relacionarse personalmente con el Dios vivo, único, verdadero, busca otros dioses y se hace imágenes y se desvía del verdadero propósito por el cual Dios le salvó. Mire, el hijo de Ezequías, Manasés, metió ídolos asirios en el templo de Jerusalén. Y ese pecado fue tan grave que ni siquiera las reformas de Josías pudieron aplacar la ira del Señor. ¿Ya? Eso sucedió. Si no me cree, vamos a ir a Segunda de Reyes. Vamos a leer un versículo en Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes 23, hablando de Josías, que trató de limpiar, ya dice incluso en el 24 de Josías que él barrió a los encantadores, barrió con los encantadores, con los adivinos, barrió con todas esas abominaciones. Y el 25 lo exalta: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Ya? Un hombre que amaba al Señor y que andaba en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Ya? Ni después de él nació otro igual a Josías. Versículo 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido. Dios no aplacó
no detuvo, no cambió de opinión, ¿ya? Y aplacó la ira encendida por todas las provocaciones con que ¿quién? Manasés le había irritado. Así que la historia de Israel, así en una pasada rápida, tiene una característica, el pecado de la idolatría. Muy, muy serio. Sin duda la idolatría era una de las malas obras de esos padres a los cuales Zacarías les estaba recordando. ¿Y por qué tan grave? Porque es una violación de los primeros mandamientos del Decálogo. Es una violación, por así decir, ya de la Constitución, una palabra que está como de moda, ya de Dios cuando hace pacto. ¿Qué fue lo que había dicho Dios? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te inclinarás a ellos ni los adorarás. Y esto es todo lo que hizo, todo lo contrario de los mandamientos de Dios fue la vida práctica del pueblo de Israel, ¿ya? Me pregunto, ¿habrá idolatría hoy día en la iglesia? Yo creo que cada uno debiera examinarse. Estamos colocando otra cosa que no sea Dios en el lugar de Dios y dedicándole adoración. Ya dedicándole tiempo ya implica que estamos muy enrielados hacia esa vía. Así que cada uno se examina, hermano. Este es el mensaje. No seáis como vuestros padres, es el mensaje para nosotros. No caigan en la idolatría. El otro gran pecado denunciado por los primeros profetas fue la hipocresía. La hipocresía consiste en adorar a Dios, pero totalmente separado de la vida cotidiana. Hipocresía es adorar a Dios, pero no obedecer a Dios en llevar una vida conforme a los principios, a los preceptos que Dios mismo ha establecido. Entonces, los judíos eran una cosa en el templo y otra cosa distinta en la sociedad. Hipocresía es ser una cosa en la iglesia y otra cosa distinta fuera de la iglesia. Segundo pecado de Israel por el cual fueron realmente eliminados. La verdad es que uno puede venir a alabar, lo hemos hecho hoy día, pero su corazón puede estar lejos del Señor. Y este pueblo de Israel, la verdad es que se puso un manto de religiosidad. Es decir, relacionarse con Dios en forma superficial, en forma externa, y Dios quiere tu corazón. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra, solamente en forma superficial, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere tu corazón. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y la verdad es que en lugar de vivir los preceptos de Dios, ¿qué pedía Dios de ellos? Mire, un profeta por ahí, Miqueas, capítulo 6, versículo 8, tan conocido, lo que Dios pedía de ellos. Búsquelo si quieren, Miqueas 6, 8. ¿Ya? Dios pedía de ellos hacer justicia. Y ellos eran muy religiosos, pero oprimían al pueblo. Le ponían cargas, abusaban. Eso puede hacer la religiosidad. Amar misericordia. Ellos debían realmente volcarse hacia el necesitado y tener un corazón conmovido por la necesidad de otro y ir en su auxilio. Ellos no hicieron eso. Y también, dice la palabra, humillarte ante tu Dios. Pero la religión hizo todo lo contrario en el pueblo de Israel. Somos hijos de Abraham. Les encendió el orgullo, la soberbia, la altivez. Todo lo contrario de lo que Dios pedía de ellos. Hacer justicia,
amar misericordia, humillarte ante tu Dios. 3 cositas que dice Miqueas 8. ¿Ya? Nada más. A cambio de eso, el manto de religiosidad y hacer todo tipo de actividades religiosas que al Señor no le agradaron. ¿No fue esto también lo que encontró Jesús con los escribas y fariseos? ¿Quiere usted ver una buena pelea? Vaya a Mateo capítulo 23 y va a ver la confrontación de Jesús con los religiosos de su época. Y en ese solo capítulo Jesús, creo que 8 veces, quizás más menos, 8 veces les dijo: fariseos, escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué fue el pecado que estaba denunciando Jesús en esos religiosos? Hipocresía, nuevamente, para que vayan viendo. ¿Ah? La historia sigue, el hombre no cambia a menos que encuentre a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Eso pasaba con ellos, ¿ya? Así que este pueblo, en su historia vemos que violó los primeros mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios. Y los violó por la idolatría. Y los otros 6 de los 10 tienen que ver con mi relación con el prójimo. Y también el pueblo los había violado totalmente. No matarás, no codiciarás. ¿Ven? Con la hipocresía. A cambio, la religiosidad. Esto, la verdad es que lo dejó muy claro el profeta Zacarías. Leamos algo de los primeros profetas. De Isaías. Isaías capítulo 1. Solo voy a dar lectura, espero no detenerme en las explicaciones. Le vamos a pedir al pastor Enzo que prepare un mensaje de Isaías 1. ¿Ah? Versículo 10 me parece. Versículo 10 al 20. ¿Ya? Fíjense que Isaías les decía a los líderes, ya en forma despectiva, les llama príncipes de Sodoma. Y el pueblo de Gomorra, y saben ustedes lo que significa Sodoma y Gomorra, un pueblo de inmoralidad, de pecado. Bueno, estos eran más o menos de la misma calaña. Los líderes religiosos de Israel. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de tanto holocausto de carneros, estoy hastiado de tanta religiosidad externa en la cual el hombre se satisface. ¿Ya? ¿Quién demanda eso? No me traigáis más vana ofrenda, versículo 3. El incienso me es abominación, ¿ya? Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, ¿ya? Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Dios no se satisface del religioso externo. Esto lo hizo el pueblo de Israel, ¿ya? Y cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre ya sobreabunda. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre hay una fuente abierta para lavar el pecado, para reconciliarse con Dios. Y eso es lo que sigue. Lavaos y limpiaos. Hoy día diríamos lavaos y limpiaos solo en la sangre de Jesucristo. El único que pagó el precio por tus pecados, ¿ya? Quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, busquen el juicio. Y escuche, restituid al agraviado. La misericordia, la justicia. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿ya? Y este venir siempre va a ser en base a una confesión de pecado y arrepentimiento y fe en el Señor, porque es el único que puede restaurar tu vida y mi vida. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El único que puede perdonar es el Señor, pero hay que venir a Él con corazón humilde, con confesión, con conciencia de lo que ha pasado en mi vida. Y si hicieres eso, va a haber
bendición. Si quisiereis y oyereis, si obedecereis al Señor, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, como los antepasados que Zacarías mencionaba, no atendieron ni me escucharon, ellos seréis consumidos a espada. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Fueron consumidos a espada. Dios no miente. Hermanos, esa es la hipocresía. Había hipocresía, sin duda, ya en este pueblo. Otra mala obra denunciada por Zacarías a los padres. Otra mala obra. Pero, ¿qué ocurría en los tiempos de Zacarías? Porque yo creo que el mensaje no es para los muertos, si eso ya no están. El mensaje es para el auditorio de Zacarías, para los que están con vida en el momento, ahí en Jerusalén. Y acá yo no veo que se dimensiona ningún pecado sobre ellos. Pero para responder la pregunta, ¿cuál es el pecado del pueblo vigente, por así decirlo? ¿Ya? La respuesta está en Ageo, capítulo 1. Ageo fue el compañero de milicia de Zacarías, contemporáneo. Trabajaron como muy juntitos. Y dice en Ageo, busque Ageo, un librito más atrás de Zacarías. Ageo. En el segundo año del rey Darío, el mismo año en que Zacarías está pronunciando su mensaje. La diferencia es que en el sexto mes y Zacarías en el octavo. O sea, Ageo había empezado su ministerio 2 meses antes de Zacarías. ¿Y cuál era el mensaje de Ageo? ¿Cuál era la denuncia de Ageo? Versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado aún el tiempo de construir el templo. ¿Ya? Pero en el versículo 4, el profeta les pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El pecado que denunciaba Ageo 2 meses antes de Zacarías es que el pueblo estaba muy entretenido y muy satisfecho en la construcción de sus propias casas. Al punto que para Dios todavía no ha llegado el tiempo de construcción del templo. ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cómo le llamaría usted? Idolatría no, ya lo hablamos. Hipocresía no. Ese pecado son prioridades alteradas. Yo le pongo alteración de prioridades. Dios no está ocupando el primer lugar en sus corazones. Ellos son los que están ocupando ese lugar. Sus propias vidas, sus propias casas, sus propias familias, sus propios proyectos, sus propias empresas. Eso ocupa el primer lugar y Dios no está en el primer lugar. Las prioridades están alteradas. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33? De memoria, buscad. Buscad primeramente, subraye primeramente porque la palabra primeramente está hablando de prioridades. Y Jesús dijo que la prioridad número 1 en tu vida debe ser Dios y el reino de Dios y su justicia, es decir, el servicio al prójimo. Ahí está el primero y segundo mandamiento también. Buscad primeramente. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Porque ese era el problema aquí del pueblo de Zacarías y de Ageo. Habían trastocado el orden de prioridades. Primero debe estar el Señor. No, para el Señor no hay tiempo. No hay tiempo para reconstruir el templo. Porque estoy demasiado ocupado en mis negocios. Me muevo tanto en lo mío que no hay tiempo, diría Jesús, para los negocios de mi Padre, para el reino de Dios, para el servicio al Señor. Y ese era el pecado que había en este contingente que había regresado
¿Qué estaba pasando? Versículo 6, sembráis mucho, recoged poco. Esto es como bien contingente a la actualidad. Y los que trabajan a salario, pareciera que la plata se les va por entre medio de los dedos, no les alcanza. Eso dice, sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís, no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, Dios ya está mostrando también que frente al pecado de las prioridades alteradas, Él puede caer en juicio. Y una evidencia es que no te está yendo bien en la vida. Pero Dios siempre en misericordia les da una salida. Muéstrenme frutos de arrepentimiento. Y eso está en el versículo 8. Si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, van a cambiar las prioridades y por lo tanto se van a preocupar de ordenar mi casa primero, antes que la de ustedes. Van a ir al monte, van a hacer esfuerzo. Van a traer madera. Versículo 8. Véalo usted. Van a traer madera. Y van a reedificar mi casa, la casa de Dios. Él en primer lugar. Y ahí Dios va a poner su voluntad y lo más lindo. Y seré glorificado. Porque la presencia de Dios con el pueblo estaba en el templo. Así que estaban despreciando la presencia de Dios en el fondo al no construir el templo. Hermanos, el pueblo de Israel, a través de este mensaje de Zacarías, nos dice que ha caído por la idolatría, por la hipocresía, y también ahora la denuncia es porque tienen sus prioridades alteradas. Y yo creo que cada uno debe examinarse frente al Señor, como dice el salmista, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y enderézame. Perdóname y enderézame a vivir una vida como es digna de ti. Eso es lo que espera Dios de la iglesia. Eso es lo que espera. Cuando yo leo aquí el profeta Ageo, la verdad es que no puedo abstraerme de comparar esta situación con lo de esta iglesia amada. Hace unos años nos quedamos sin iglesia. Salimos de Pedro de Valdivia. Dios puso en el corazón de muchos hermanos construir una casa propia para el Señor. Y se han hecho muchos esfuerzos. Muchos. Se compró un terreno en los Tres Antonios. Se ha juntado ofrenda para construir la casa de Dios. Y creo que queda un poquito, ¿no? 30, 40 millones para el Señor. O para una congregación que debe tener unos 100 miembros, ni lo sé. Eso no es nada. Eso no es nada. Si tan solo trajéramos una ofrenda que sorprendiera al Señor, esa casa se construye. ¿Estamos muy preocupados de nuestras cosas? Mire, el pecado de las prioridades alteradas es peligroso. Es muy sutil y va avanzando. Ya avanzó en la historia, porque más o menos 100 años después, Dios cerró el Antiguo Testamento con Malaquías. ¿Y cuál fue la denuncia de Malaquías al pueblo? ¿Quiere verla? Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Versículo 8, segunda parte. Vosotros me habéis robado. Porque cuando las prioridades están alteradas, uno no le da a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo, dad al César lo que es de César, pero dijo, dad a Dios lo que es de Dios. Cuando se alteran las prioridades, lo primero que pasa es que uno le empieza a restar a Dios. Y no le da el tiempo, no le da el talento, no le da los dones, no le da el servicio y no le da los bienes que le pertenecen al Señor. Eso es lo que pasó. Y aquí Malaquías le dice, pues vosotros me habéis robado. Estaban tan endurecidos, tan enceguecidos que preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Muy claro, en vuestros diezmos y ofrendas. En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Dónde partió esto? En las prioridades alteradas. Y va decayendo. ¿Se puede ver?
Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Nuevamente una salida, siempre la misericordia del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Le cree usted a Dios? ¿Es un hombre, una mujer de fe? Practíquelo. Muy simple. No hay nada más que decir. Hermanos, cuando Dios les ordenó hacer un tabernáculo, pidió al pueblo que trajeran sus bienes. Y llegó un momento que Moisés y Aarón dijeron, basta, no más, está sobrando. Voy a la iglesia primitiva de Hechos capítulo 2, capítulo 4, ¿y qué encuentro? Encuentro que vendían y daban ofrendas sorprendentes para el Señor. Pero dice que no había necesidad. Eso es misericordia. Eso es vida cristiana práctica. Y eso es lo que debemos hacer como iglesia. Como iglesia. Por eso que tanto para ellos, los judíos posexílicos, como para nosotros hoy día, el mensaje sigue siendo el mismo. Versículo 3. Diles pues, de Zacarías 1:3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. El mensaje sigue siendo el mismo. Hermano, si hay alguno de estos pecados en tu vida, tienes que venir al Señor, tienes que arrepentirte. Porque ese es el único camino para la restauración en la vida de todo ser humano. Y Dios quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte. Dios se acuerda de ti, te ama y te va a bendecir en el tiempo señalado. Ese tiempo yo creo que debe ser en el momento en que estoy a cuentas con Dios. Donde obedezco y vuelvo al Señor y me arrepiento de mis pecados, ¿ya? Y Él se vuelve y me abraza. Él se vuelve a mí. Así que aquí en este versículo le está diciendo, vuélvete a mí Israel, yo te lo voy a dar todo, obedéceme. ¿Ya? Es un arrepentimiento, es buscar su perdón, es dar un giro en 180 grados. Por supuesto, no se puede seguir en el mismo camino. El llamado del Señor es hoy para ti. Yo le pido al Señor que no respondas como respondió Israel, que no atendieron ni me escucharon. No seáis como vuestros padres, sino que vengas hoy al Señor. Y si hay pecados rojos como el carmesí, serán emblanquecidos y vas a restaurar tu relación con el Señor. Esto Dios lo había dicho y todos sabemos un versículo tan lindo como 2 de Crónicas 7:14, ¿no es verdad? ¿Qué había dicho Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare y oraren, confesaren, buscaren mi rostro y se convirtieren, arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su vida. Dios quiere restaurarte, Dios te ama, Dios lo dio todo por ti, pero Él te pide todo también, porque Él es el Dios único, verdadero, creador de los cielos, de la tierra, redentor, no solo de Israel, mi redentor podemos decir, y por ende debemos darle todo a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, acerca de cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Cuál es tu voluntad para la iglesia, cuál es tu voluntad para cada una de las vidas. Tú quieres vidas restauradas, cristianos restaurados,
en plena comunión contigo, libre de estos pecados de idolatría, de hipocresía, Señor, de prioridades alteradas. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti, a entregarnos a ti. Yo voy a dar unos minutos para que cada uno, acorde al mensaje de la palabra y por la acción del Espíritu Santo, hable a tu corazón. Que cada uno se examine. ¿Cómo estás tú con Dios hoy? ¿Has venido a Jesús? ¿Le has recibido como Salvador personal en tu vida para empezar una vida de comunión con Dios? Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Tú puedes hoy, mirando tu vida, tu historia, tú puedes decir: he pecado contra el cielo y contra ti, vengo a ti. Y Dios te va a recibir porque Él pagó el precio de tus pecados en la cruz. Solo en Él hay salvación, pero hay que tomar un paso de fe. Hay que ser obediente y responder al mensaje de la palabra. La palabra no cambia. Si hay alguien, puede expresarlo levantando su mano. Yo quiero orar por usted. Lo mismo, hermano. Si hay alguien que se ha alejado de los preceptos de Dios, que no le está dando a Dios lo que es de Dios, yo le voy a pedir que usted se examine y si necesita ser restaurado, levante su mano. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gracias al Señor. Si hay alguien que quiere un comienzo de vida verdadero en Cristo, manifiéstalo. Vamos a orar por ti. Hay algunos hermanos que hoy día han expresado su deseo de estar a cuentas con Dios. Como decía la palabra: venid y estemos a cuentas, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Siempre por la misericordia de Dios el camino sigue abierto, pero un día se puede cerrar. El Señor está a las puertas y tenemos que prepararnos para venir al encuentro de nuestro Dios. Así que es importante. La decisión más importante que yo tomé en mi vida fue hace muchos años atrás escuchar un mensaje de la palabra de Dios como escuchaste tú hoy día y darme cuenta de que mi vida estaba extraviada, con religión a lo mejor, pero extraviada. No tenía comunión con Dios y le acepté como mi Salvador y mi Señor. Y desde ese momento entiendo que Él es primero y debe ser primero. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pastor, le voy a pedir que nos pueda ministrar con una oración. Hay algunos hermanos. Y gracias. Muchas gracias, mi querido hermano Carlos. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie? Vamos a cantar una alabanza y mientras cantamos, los hermanos que levantaron la mano, ¿por qué no pasan aquí adelante? Vamos a orar por ustedes y vamos a pedirle al Señor que los guíe en las decisiones que están tomando, en las necesidades que están expresando. Pasen con confianza aquí adelante. Es un lindo tiempo para poder recibir de parte del Señor, para poder ser ministrados. Así que cantemos todos y mientras tanto van pasando, ¿ya? Limpia los vestidos de tu gloria, plántalo
hijos de tu amada y declararé, yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey, y declararé, yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey.
es una preciosa canción que podemos cantar de corazón, la letra nos llega, la melodía es preciosa, pero quiero invitarles a que podamos pronunciar estas palabras desde lo espiritual, hermanos. Hoy día recibimos un mensaje de exhortación, un mensaje de mucho ánimo, porque cuando nos ponemos a cuentas con Dios, la vida se transforma en algo extraordinario. Y hoy día hablamos de hipocresía, hablamos de idolatría, de prioridades trastornadas. Y desde lo más íntimo del corazón, quiero que puedas cantar: declaro, no daré a otros mis amores. Que lo declares como el Señor pensó, el novio viniendo y todo el mundo recibiendo a Jesucristo. No la gente huyendo de Jesucristo, no la gente gritando crucifícale, no la gente con miedo cuando venga en su segunda venida por nosotros, sino la gente esperándolo con alegría. Pero si eso ni siquiera ocurre en la iglesia, porque le hemos dado a otros nuestros amores, ¿qué le espera al mundo? ¿Cómo le has dado a otros tus amores? ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu adoración? Los amores en tu casa, los amores del trabajo, los amores de los bienes, los amores de lo que deseas, de tus proyectos, de lo que te entretiene, de lo que te hace reír, de lo que te hace feliz. ¿Cuáles son tus amores? ¿De verdad puedes cantar esta canción desde el corazón o solo desde la boca? Señor, no daré a otros mis amores. No les voy a hacer pasar aquí adelante, hermanos, pero si necesitas arrepentirte, ese es el camino para la felicidad de tu vida, para la restauración. Si necesitas llegar por primera vez en tu vida a Jesucristo, porque hasta ahora no le has dado tu vida y ese es tu primer amor, entonces hoy día no salgas de aquí sin hablar con el pastor Carlos, con el pastor Marcelo, conmigo. Habla con alguno de nosotros para poder guiarte en esa oración. Quiero orar por toda la congregación y después vamos a cantar una vez más esta canción y te ruego que puedas cantarla ya no solo de la boca, sino desde la mente, desde el corazón, desde el alma. Padre, bendigo a tus hijos y a tus hijas. Bendigo a este pueblo que tomó tiempo para juntarse hoy y venir a adorarte. Bendigo, Señor, que en este día pusieron en orden sus prioridades y sacaron este tiempo que podrían haber usado en otra cosa, pero lo dedicaron a ti, Señor. Y esto es muy bueno, Padre. Pero saldremos de acá en unos minutos y todo el resto de la semana puede estar completamente desorientada. Y yo te ruego que no sea así. Yo te ruego que hables a nuestro corazón, que nos llenes de ti, que nos llenes de ese clamor de Jesús que de verdad decía: vengan a mí, yo los haré descansar. Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Oh Señor, que este pueblo te crea y sea un testimonio vivo del Dios vivo. Los bendigo, Señor, a cada uno en sus necesidades, en sus enfermedades, en sus trabajos, para que hoy día hayan tenido una experiencia de libertad, de sanidad, de provisión, pero también de transformación. Cantemos, hermanos. No daré a otros mis amores. Limpia los vestidos.
Plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia. Plancha los vestidos de tu amada y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey. Y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey. Limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada, limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey. Y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey. Me levanto y corro a tu encuentro, de entre los muertos me despierto y corro a tu luz. Me levanto, corro a tu encuentro, de entre los muertos me despierto y corro a tu luz. Me y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey. Y declararé: yo no daré a otros mis amores, solo a ti, mi rey. Limpia los vestidos de tu novia, plancha los vestidos de tu amada. Así es, Señor. Hoy pedimos, Padre, que tú limpies nuestras vestiduras. Y declaramos, Señor, que no daremos a otros nuestro amor, porque tu amor es solo tuyo, es solo para ti. Tú nos liberaste, Señor, y gracias a ti el día de hoy ya no somos esclavos. Que
antes de nacer, Señor, tú nos escogiste. Grande eres, Padre. Grande es tu amor, Señor. Gloria al Dios por todo esto. Amén.